viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya mi amado, pronto le veré. Viene ya mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, dilo, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya mi amado, pronto le veré. Viene ya mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, que se escuche, Cristo viene ya. Quiero preguntar, ¿cuántos van para el cielo? Su palabra dice que volveremos a Sion cantando con gozo. Volveremos cantando. Volveremos saltando. Volveremos con gozo. Que se escuche. Volveremos gritando. Cristo viene. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado. Grítalo. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Y el título del mensaje le he puesto Los días de Enoc. ¿Cuántos escucharon hablar de Enoc en algún momento? La Biblia menciona de que las cosas que pasaron y están escritas son justamente sombra y figura para este tiempo. Nosotros hacemos bien en leer los evangelios y en abrazarnos del Nuevo Testamento, y cuanto más de las cartas apostólicas escritas justamente por Pablo, porque dice que a él se le concedieron los diseños, la arquitectura, cómo debe proceder la iglesia. Entonces ahí están todos los códigos, los detalles de cómo debe ser la iglesia. Pero también hay figuras que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento y que el Señor los dejó marcados como principios. Y ahí necesitamos el discernimiento espiritual para poder entender lo que desde siempre, desde tiempos antiguos, el Señor quiso trasladar. Y en la vida de este hombre, como en la vida de muchos profetas y hombres de Dios, el Señor dejó una figura también de cómo debe ser la iglesia. Y siempre hemos oído, y está bien,
que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, dice las Escrituras. Pero también dice que será como en los días de Lot. Entonces ahí deberíamos ver cómo fueron esos días para poder entender y afirmarnos y saber lo que tenemos que hacer. Porque justamente es una guianza para no estar distraído ni buscando cosas que no tienen sentido. Y claro, de forma general nosotros decimos es un tiempo de buscar a Dios porque siempre lo ha sido. Y eso tiene que ser así. Pero también es importante conocer los tiempos que están aconteciendo en el hoy, en el ahora, conforme a las Escrituras y conforme para quién fue destinado. Y la iglesia está viviendo un tiempo glorioso, porque dice que el tiempo del fin es el tiempo de la iglesia gloriosa. Por eso venimos ministrando gozo, porque lo último que se encuentra en el sistema, en el mundo, en la tierra es gozo, sino que lo que está viniendo es confusión, amargura, desazón. Y entonces la iglesia está parada en otro escenario. Y tiene que conocer ciertos tiempos para poder moverse genuinamente en eso que el Señor dice de la iglesia. Y llamativamente, Enoc, que es como una figura también de la iglesia. ¿Por qué? Porque en la vida de este hombre hay ciertos principios que la Escritura menciona y que nosotros hacemos bien en imitarlos. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo, la amada del Señor, está pronta a ser levantada, a ser trasladada. Y llamativamente la Biblia menciona, entre muchas otras cosas que ahora vamos a ver, que este hombre, así como Elías, fue trasladado por el Señor, fue llevado para que nosotros tengamos esperanza, para que nosotros podamos tener bases seguras de que el Señor en otros tiempos, y lo sigue haciendo porque Él apareció en muchísimas ocasiones, aún el Señor, aún en sus discípulos ejerció traslados. Por ejemplo, Felipe, que fue llevado de un lugar a otro de manera sobrenatural. Por eso este es un tiempo donde nosotros necesitamos pedirle al Señor que podamos entender espiritualmente. Miren, 1 Corintios en el capítulo 12, en el verso 1 dice, hermanos, mire Pablo cómo se presenta, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los asuntos espirituales. ¿De qué tenemos que estar ocupados? De los asuntos espirituales. ¿Y a qué le llama el Señor algo espiritual? Eso es importante porque a veces creemos que es simplemente algo que está dando vuelta por el aire sin percibir muchas veces que lo espiritual, primeramente, es tangible. La fe determina que nosotros esperamos lo que no vemos. Pero esa misma fe me hace proceder y actuar para que yo tenga obras justas. Se llevan adelante obras tangibles. Que el Señor las convierte en espirituales. Ahí interviene el Señor. Pero primeramente, ¿quién interviene? Nosotros. Nosotros fuimos al Señor y Él hizo una obra sobrenatural, quitándonos el pecado, permitiéndonos estar en su presencia. Actos que nosotros hacemos de forma natural o terrenal en el Señor, Él las convierte en espiritual. Lo hemos hecho, por ejemplo, en la ofrenda y en alguna ocasión lo hemos enseñado. Nosotros damos un billete, ¿sí o no? O está ahí usted hace así y pone algo, acaba algo espiritual y por eso no pone nada. No, la realidad es que no. ¿Usted qué hace? ¿Este qué es? Uy, saqué el más chiquito.
Pero vamos y lo damos de forma espiritual. Nunca se permita darlo de forma terrenal, porque eso no lo recibe el Señor. Por eso estamos aprendiendo de que nosotros tenemos que ponerle fe y propósito a lo que hacemos. Nosotros le damos ese sentido. Si nosotros no consagrásemos este lugar sería un galpón más. Entonces vamos, ponemos nuestra ofrenda, creemos que el Señor la recibe, se transforma en espiritual y dice que alcanza los cielos. Porque Él dice que cuando nosotros procedemos de esa forma, ¿qué se abre? ¿Las ventanas de la tierra? Se abre la ventana de los cielos. Y recibimos, ¿qué recibimos? Bendición hasta empezamos a obtener beneficios de eso que nosotros hacemos con un propósito. Él reprende al devorador, nos hace tierra deseable, pero comenzó desde una actitud de este plano, pero con un propósito específico. Bueno, así tienen que ser todas nuestras posturas delante del Señor. La alabanza de la misma forma. Nosotros venimos a adorar al Señor, no el Señor a adorarnos a nosotros. Por eso instamos, no es porque a mí me moleste ni tenga nada en contra de cómo cada uno nos manifestamos delante del Señor, pero hay posturas que no manifiestan, valga la redundancia, que se está adorando al Señor. ¿Usted me comprende a lo que me refiero? Y Él es digno de adoración, independientemente de lo que nos esté pasando. ¿Cuántos comprendemos eso? Independientemente de tu mal humor, de tu escasez, de tu enfermedad, de tu abundancia, Él es digno de adoración. Y lo decimos, tú eres digno, pero no está siendo una realidad muchas veces. Entonces nosotros tenemos que darle ese sentido que realmente tiene el presentarnos delante del Señor. Porque nosotros fuimos llamados a darle adoración. Entonces ahí cambian las cosas. Por eso muchas veces vemos que el Señor se mueve, que el Señor está haciendo algo, y algunos dicen que el Señor está, pero yo... Y la Biblia dice que el Señor está y que Él se manifiesta. ¿No será muchas veces que nuestra posición no permite que veamos ni podamos percibir lo que está aconteciendo? Porque no nos presentamos de la manera correcta. Simplemente nos quedamos en una faceta terrenal. No damos el paso a lo espiritual para que lo celestial realmente haga una apertura y nosotros tengamos esa conexión con el Señor. Porque Él no está en lo terrenal, ni siquiera está solamente en lo espiritual. Nosotros le damos el sentido en lo espiritual. Entonces ahí, porque donde el Espíritu es Señor, donde se ejerce un señorío, donde nosotros decimos que Él es el Señor, ahí hay libertad. Ahí hay un accionar del Espíritu y del Señor. Si no, la realidad que no. Entonces nuestras formas deben cambiar en muchas ocasiones. Y creo que ahí se van a aperturar un montón de beneficios para nosotros. Porque la iglesia fue llamada a subir. Y está en ese proceso. Y la vida de este hombre, Enoc, tiene principios que la iglesia debe imitar. Y debe tenerlo presente si quiere ser la iglesia que va a ser llevada a estar con el Señor. Leemos. Génesis, capítulo 5,
verso 21 y 22. Yo tengo la versión Reina Valera 1960. Sería bueno que podamos buscarlo, así lo leemos juntos, si tienen la posibilidad de tener la Biblia. Génesis, capítulo 5, verso 21 y 22, dice la Escritura: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. ¿Y cómo dice el 22? Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. ¿Quién fue el hombre con más años sobre la tierra? Que eso lo conocemos antes ¿no? Fue que se hace una expresión que dice, este tiene más años que Matusalén, decimos, ¿no? Y ahí hay algo. La iglesia tiene, conforme la figura representada en Enoc, una iglesia como Enoc, tiene la particularidad, tiene la potestad de engendrar vida, de engendrar larga vida. Y claro, la Biblia menciona que hay muchos, pero dice que este hombre fue el que más años vivió. Entonces nosotros tenemos que darle y comprender y pedirle al Señor lo que significa engendrar. O sea que la iglesia tiene la capacidad de reproducir y de crear algo duradero, algo que permanece. ¿Por qué? Porque ella se dispone y anhela permanecer. Entonces se proyecta de la misma forma. Cuando nosotros honramos, dice, honra a tu padre y a tu madre y tendrás largura de días. Entonces ahí hay otro principio. Un principio espiritual. Porque quizás cronológicamente no vivamos muchos años. Pero la largura de días habla de estar para siempre en presencia del Señor. Cuando estamos en esta esfera, cuando estamos en esta faceta, pero también cuando volvamos a la casa de mi Padre, dice el salmista, donde moraré por largos días. Entonces la cosa cambia. Y anoté algunos principios que la Biblia menciona sobre este hombre, sobre Enoc, que dijimos que es figura de la iglesia y de cómo nosotros tenemos que conducirnos. Por eso le pusimos los tiempos de Enoc. Número 1, nueva traducción viviente. Ahí el mismo pasaje porque necesitamos comprender lo que significa caminar con Dios. O sea que la iglesia tiene que caminar con Dios. No puede caminar ajena a Dios, lejos de Dios, sin que le importe Dios, sin que le importe los principios de Dios, sin que esté dispuesta a estar en obediencia y sujeción a Dios. No puede. Deja de ser iglesia, deja de ser pueblo. Ahora nosotros deberíamos reflexionar en presencia del Señor y preguntarnos como iglesia, ¿estamos caminando con Dios? Ahora bien, ¿qué significa caminar con Dios? ¿Será conforme lo que nosotros miramos, lo que nos parece, según nuestros pensamientos? ¿O deberíamos ir a las Escrituras porque ellas mencionan cómo es el proceder de alguien que camina a la par de Dios? Caminaba con Dios. Y uno se imagina caminar al lado es alguien que está teniendo una relación. Qué feo, ¿no? Cuando vas con alguien y ese alguien camina más adelante y vos vas atrás, ¿no? Y decís, ¿y para qué vamos? Si uno va adelante y no, a veces los matrimonios, ¿no?
mujer por allá adelante. No. Y la Biblia menciona que hay una relación ahí entre Cristo y la iglesia. Y da una figura matrimonial. ¿Vieron? Entonces, la Escritura nos está aclarando que una de las maneras de nosotros caminar con Dios es aprender a caminar en familia, caminar juntos con nuestro cónyuge, que haya acuerdo, porque eso indefectiblemente se traslada de forma directa a toda la familia, a los nuestros, y le damos una apertura a lo espiritual para que ellos también se manejen en acuerdo con el Señor, porque si nosotros estamos de acuerdo con el Señor y dispuestos a caminar con Él, los nuestros van a caminar con Él. Miren lo que dice esta versión, el mismo capítulo, el mismo versículo, pero solamente que cambiamos la traducción para que nos dé un panorama mejor de lo que significa caminar con Dios. Dice, después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios. Allá no dice solamente caminó. Estaba a su lado. Pero acá se nos aclara el panorama. Caminaba en íntima comunión con Dios. Es más, dice acá, vivió su vida en íntima comunión con Dios. No puso parámetros, no dijo de los 15 a los 22. Ahí estuvo en el Señor, iba a la iglesia, hacía el discipulado, congregaba ahí de vez en cuando, ¿no? Y después se apartó, y después volvió, y después andaba más o menos, y después no. Vivió. ¿Cómo debería ser nuestra vida? ¿Cómo tiene que ser la vida de la iglesia? Una vida en íntima comunión con Dios. No podemos permitirnos estar en comunión con otras cosas. ¿Cuál es nuestro círculo íntimo? Dentro de nuestro círculo íntimo, dentro del cuidado que tenemos que tener en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa, dentro de ese círculo íntimo, ¿será que está el Señor? ¿O simplemente hacemos cosas para el Señor, conocemos algo del Señor, tenemos una visión de lo que es ser iglesia? ¿O estamos caminando en íntima? Ni siquiera dice en comunión. Porque muchas veces, miren, por ejemplo, entre hermanos nosotros estamos en comunión, porque a eso nos llama el Señor. Pero muchas veces no es que estamos en íntima comunión. Estamos en comunión. Porque quizás intimamos algunos con otros y bueno, y así. Y bueno, y está bien, porque uno tiene relaciones y demás que deben ser cuidadas. Esto lo hemos hablado. Tenemos que guardar esa intimidad. ¿Se acuerdan cuando hablábamos qué permitimos que ingrese a nuestra casa? Y cuando hablamos de casa, hablamos primeramente de nosotros, como un tabernáculo, como una casa. Nuestra casa, el hogar, y también la congregación como un tabernáculo, una casa, porque es una edificación espiritual. Entonces el que está en íntima comunión con el Señor, el que camina con Dios, no se permite que haya otro amor mayor que el amor a su Señor. Después puede haber otras cuestiones, más, menos, pero si nosotros estamos en íntima comunión con Dios, hay un cuidado. Nosotros nos estamos identificando. Nosotros estamos estableciendo algo poderoso. Y también tenemos que meternos
en lo que significa caminar. O sea, se imagina, Enoc caminaba con Dios. ¿Cuál es la figura que nosotros tenemos por ahí en nuestra mente, no? Porque quizás nos es más fácil, por utilizar una palabra, imaginarnos al Señor que caminaba con sus discípulos, ¿no? Pero dice que Dios caminaba con él. Y ahora nos aclara esta versión que dice vivía en íntima comunión. O sea que vivir en íntima comunión con Dios es caminar de su mano. Entonces el punto número 1, la iglesia debe caminar en íntima comunión con el Señor. Caminemos con Él, amados, y seremos favorecidos realmente con todo lo que Él tiene. Miren qué extraordinario eso. Intimidad es sentarse a la mesa, por ejemplo. La iglesia se sienta a la mesa con el Señor. Y la mesa representa comunión y representa intimidad. Porque no cualquiera se sienta a nuestra mesa, por lo menos en mi casa. ¿Sí o no? Entonces, que el Señor nos haga comprender todas estas cuestiones, porque entonces estaremos salvaguardados y permaneciendo en la vid y permitiendo que esa savia continuamente esté sobre nosotros y tengamos frescura espiritual. La savia tiene la capacidad de traer renuevos, de hacer salir hojas y, como recién dijimos, de que haya frutos, porque permanecemos, no de tanto en tanto. Nosotros estamos en íntima comunión con el amado. Miren, Él es el esposo, nosotros proféticamente la esposa. Él anhela estar en intimidad con nosotros. Esa es la máxima evolución de la amada. Y en esa figura nosotros también comprendemos familiarmente. Y bueno, hay chicos, pero voy a tratar de hablar en figuras. Usted no anda que un día duerme en un lado y el otro día duerme en otro lado y el otro día... ¿No es cierto que no, amado, no? Pero ahí no es solamente desde lo físico. A veces hay transgresiones desde lo espiritual, porque estamos íntimamente relacionados con otras cosas, donde se operan otras cosas. Y al momento de nosotros querer intimar, hay algo ahí que no está bien. Ya casi que me estoy metiendo en una charla matrimonial. Porque cuando las cosas no están bien, cuando no está bien en la intimidad, cambia todo en una familia. Porque se permitieron otras cosas y no se cuidó eso tan preciado, que el Señor lo manifiesta como un principio. No solamente desde lo natural, ni desde lo físico, ni desde lo terrenal, se comprende, sino en todos los manejos que nosotros tenemos, que como hemos aprendido, lo llevamos adelante nosotros para que sea espiritual. Por eso muchas veces pasa de que vivimos, escuchamos y el Señor se mueve de una forma especial, pero en casa como que no lo vivimos de la misma forma. Entonces deberíamos bregar por ver qué necesitamos acomodar espiritualmente hablando, pero que procede de un accionar, de unas obras que son nuestras, para que nuevamente podamos reanudar esa íntima comunión con el Señor. Y ahí sí cada uno necesitamos ver qué es lo que quita
la comunión. Amén. Número 2, la Biblia de las Américas, Judas, capítulo 1, verso 14. Dice, de estos también profetizó Enoc, dice la Escritura, en la 7ª generación desde Adán, diciendo, he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos. ¿Qué dice la Escritura que hizo Enoc? Se ve que por eso dice también. O sea que hizo cosas, pero también dice que profetizó. Y el mismo pasaje que les mencionaba de Corintios en el capítulo 2, en el verso 1 en adelante, que habla sobre los dones espirituales, dice que nosotros tenemos que anhelarlos. Pero el mayor que tenemos que anhelar es el de profecía, el de poder recibir lo profético, que es la Escritura. Porque dice el Señor que nosotros tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos, porque es una antorcha. La antorcha tiene una particularidad. Necesitamos combustible, necesita un efecto de combustión para permanecer encendida. Tiene una función, pero alguien tiene que hacerla que eso permanezca encendido. Y esos son principios que marcó el Señor en el orden sacerdotal, cuando decía que el fuego nunca se tenía que apagar. Entonces había alguien, el Señor es fuego, Él es fuego, amados. Es llenura, es poder. Pero para permanecerlo, para hacer que permanezca encendido, ¿quién tiene que ir todos los días? Remover lo que no está bien y poner nuevamente ahí leña nueva para que eso permanezca encendido. ¿Lo hace Dios o lo hace el sacerdote en esa figura? Y dice la Biblia que por medio de Jesucristo nosotros hemos ganado muchísimas cosas. Es más, dice que lo tenemos todo. Pero Él dice que a nosotros, a los gentiles, a los que no tenían posibilidad, no había rangos espirituales, no éramos pueblo, no teníamos acceso a las cosas de Dios, Él nos hizo reyes y sacerdotes. Nos dio una función. Entonces nosotros necesitamos ir indefectiblemente a ver qué hacía el sacerdote conforme los principios espirituales, porque son figuras para nosotros saber cómo debemos conducirnos, o si no queda ahí en el aire y decimos amén y soy sacerdote y el sacerdote ministraba en la presencia de Dios y el sacerdote instruía a sus hijos porque necesitaba seguir el linaje sacerdotal. Entonces ahí se aclara un poco más esa función profética que es anunciar al Señor. Evidentemente Enoc profetizaba, anunciaba al Señor, habló. Entonces una iglesia que camina con Dios es una iglesia que tiene que hablar. Pero no hablar pavada, hermanos. Y eso está bien, hay una reunión donde uno muchas veces habla pavada. Pero me entiende a lo que voy, ¿no? No podemos movernos solamente en esos lugares. Porque dice que cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, dice que tenemos que venir con profecía, con cánticos espirituales, con salmos. Y Corintios dice, ¿con qué se presentan? ¿Con qué van a la presencia de Dios? Y hay veces que, y con esto no estoy diciendo que usted no puede estar con los hermanos y riéndose y hablando de algunas otras cosas. Pero qué triste que sea solamente eso. Y que nosotros no nos reunamos y profeticemos y hablemos en cuanto al Señor. No que nada, termina, hay un culto glorioso y se juntan y vamos a pescar el domingo. Y vamos a decir, ¿se entiende a lo que voy, no, hermanos? Entonces no estamos metiéndonos en lo profético. Entonces cuando hay un mover profético, cuando hay un anunciamiento, cuando el Señor
viene con una voz profética, no ingresa porque nosotros, como creo que fue el fin de semana pasado, no somos compatibles. Creo que eso había dicho. Nuestro software no lo... Porque estamos en otra esfera, en otro mover, en otro cielo. Entonces el Señor viene con claridad y nosotros lo que es, porque el Señor no es un Dios de confusión, Él es un Dios de paz. Lo que nosotros recibimos del Señor no nos trae confusión. ¿No será que nosotros a veces estamos medio confundidos? ¿Por qué? Porque un poco de acá, un poco hago para allá. Entonces, claro, viene lo del Señor y no, como así. Como los dibujitos donde aparecían las estrellitas que se les caía un piano en la cabeza. Que decíamos, ¿de dónde salía ese piano, no? Y a veces es así. ¿Por qué? Porque no estamos entrenándonos, adiestrando nuestros oídos, nuestra manera de manejarnos con Dios desde lo profético. Y dice que no. ¿Qué figura de la iglesia? Tiene que moverse en lo profético. Tiene que moverse bajo la luz de la palabra. Porque ya tenemos demasiado con lo que recibimos de afuera todo el tiempo. Porque eso es todo el tiempo. Y nos afecta, ¿sí o no? Porque esa es la función, quiere venir a afectarnos. Pero bendito sea el Señor que Él viene con un manto de cobertura por medio de la palabra profética. Para que nosotros estemos seguros. Para que nada nos movilice. Están ahí y hay batalla, pero yo tengo la victoria en el nombre del Señor, porque su palabra es la que me cubre. Entonces ahí tiene un efecto real cuando mencionamos la cobertura, porque si no es simplemente algo hasta técnico. Es decir, bueno, el pastor como que está arriba de nosotros y nosotros estamos abajo, y bueno, y eso es cobertura eso. No. Es por sobre lo que la Escritura menciona. Es por sobre el efecto que tiene manejarnos en lo profético. Y la iglesia tiene que empezar a moverse en este último tiempo más que nunca. Nosotros somos el resultado de algo profético. El anunciamiento de un profeta 700 años antes de la aparición del Señor hubo un cumplimiento de algo profético. Y nosotros el resultado de la cruz, un nacimiento, porque la iglesia nace en la cruz donde la lanza da en el costado del Señor, para que se cumpla algo profético que también fue anunciado y escrito, pero si nosotros lo vemos naturalmente no lo podemos comprender. ¿De dónde salió la mujer? De Adán. De la panza, me dicen. Entonces, ¿dónde nace la iglesia conforme el Señor el sacrificio que ha hecho? ¿Vieron? Porque dice que despidió agua y fue un rociamiento de sangre. ¡Wow! Entonces eso desestructura nuestros pensamientos. No entra dentro de una teología. No entra dentro de una estructura. Entra justamente en un mover profético. Y que nosotros tenemos que rogarle al Señor que nos haga entender ese mover, porque si no transitaremos de forma natural el último tiempo donde Él dice que la iglesia es gloriosa, pero la iglesia todavía está íntimamente arraigada a lo terrenal. Y hay cosas que son netamente terrenales y lo hemos explicado, lo hemos hablado. Pero nosotros necesitamos salir y tenemos que pedirle al Señor nos ayude a salir de esos lugares, porque tiene que transicionar. O si no será simplemente que durante años escuché sobre su venida, sobre algo que va a ser sobrenatural, que no entra en mi mente natural y finita. Porque no lo puedo ni siquiera analizar si no es por medio de la fe y la revelación.
de que habrá un abrir y cerrar de ojos en un tiempo profético, en un tiempo que no manejamos nosotros, que solamente maneja el Señor, porque Él es el dueño de los tiempos. Él está por encima de los cielos. Él es el creador. Lo que para nosotros es un abrir y cerrar de ojos, para el Señor pueden ser miles de años y Él proceder y hacer muchísimas cosas. Porque dice que cuando nosotros estemos dentro de ese mover profético que el Señor va a levantar a la iglesia, dice que va a juzgar a cada uno según nuestras obras. Y eso jamás podría ser en un abrir y cerrar de ojos desde lo natural. ¿Cómo juzga a todos? Haciendo... qué bueno, no lo puedo juzgar. No le dio tiempo al Señor. Entonces tenemos que rogarle al Espíritu Santo, y yo creo que Él está viniendo con ese movimiento. Y Enoc profetizó. No era un profeta, profetizó. Fungía, llevaba adelante una tarea que lo hacía y le daba una característica de caminar con el Señor. Número 2, entonces la iglesia debe hablar proféticamente y anunciar al Señor. ¿Cómo debe hablar la iglesia? Proféticamente. Y nosotros creemos que tenemos que, no sé, porque esa es lo que nosotros muchas veces creemos o percibimos que es. Porque por ahí vemos en las redes sociales que hay y lo digo así, ¿no? Un profeta, entre comillas, que está ahí, así dice el Señor, ahora ya no vas a tener más chancleta, vas a tener unas zapatillas Nike y van a... así dice el Señor. Entonces, y ese es profeta. Entonces nuestra perspectiva de las cosas muchas veces es desde lo terrenal. Y proféticamente es lo que la Escritura determina en un mover profético. Y claro, el Señor es abundancia y el Señor no tiene problemas en darnos absolutamente todas las cosas, y eso lo entendemos. Pero la realidad es que la iglesia fue llamada a moverse en otra esfera, porque eso la hace gloriosa. Y miren, no está diciendo que no tiene manchas, miren, que no tiene arrugas, porque muchas veces pecamos, ¿sí o no? Pero abogado tenemos a Jesucristo, el Santo, que dice que no cambia su proceder, que si nosotros nos acercamos a Él, confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero la Escritura también dice que nosotros necesitamos apartarnos de esos pecados para alcanzar misericordia y reanudar, miren, la íntima comunión con el Señor. No es que el Señor conozca simplemente nuestros pecados, porque claro que Él los conoce. Pero a veces desde lo terrenal nosotros nos manejamos y creemos que las cosas ya están. Entonces estamos, miren, anulando lo que el Señor dice, que nosotros podemos acercarnos confiadamente. Y si nosotros nos acercamos, no estamos como anulando, como rechazando un trono de la gracia aperturado. Que un trono de la gracia no es licencia para que nosotros pequemos la mayor cantidad de veces total. Donde abundó el pecado va a sobreabundar la gracia. De ninguna manera, dice Pablo. La iglesia fue llamada a ser santa. Y el Señor, cuando nosotros estamos en su presencia, cuando nos acercamos a la luz, Él comienza a mostrarnos las manchas para que nosotros las podamos sacar, porque somos su iglesia gloriosa. Donde hay arrugas, nosotros nos vamos acomodando. Bendito sea el Señor. Y nos hace gloriosa, porque eso es lo que nosotros somos para Él. No está diciendo va a ser, Él está diciendo es. Y cómo llega a ese estándar de gloria por el lavamiento de la palabra. Dijimos número 2 entonces, la iglesia debe hablar
proféticamente. Eso, ¿sabe lo que hace también? Agudizar nuestros oídos, sensibilizarlos para entender que lo que no viene de Dios, por más que muchas veces aún se acomoden ahí cosas, nosotros haya ahí un repelente, por decirlo de alguna manera. Usted no va a ser engañado, hermanos. No hay forma. Pero necesitamos caminar con Dios. Porque si no, nuestros oídos serán como ese dicho popular que lo que te digo, diría alguien por ahí, ¿te entró por acá? Y te salió por acá. Y eso lo entendemos. Porque ¿cómo hace algo para entrar por acá y salir por acá? ¿Intentó alguna vez meterse algo por acá y sacarlo por acá? Sí, me dice que me muero. Sí, reprendemos la magia y el ilusionismo en el nombre del Señor. Pero ¿vieron que entendemos? Te entró por acá. O sea que, ¿cuánto más lo profético tiene la capacidad de ingresar, de trabajar, de moverse? Y ahí ingresa el Señor. Porque nosotros aperturamos, nosotros abrimos una puerta, porque somos una puerta para que ingrese el Señor. Pero necesitamos aprender a movernos proféticamente, porque el que se mueve en un ambiente profético comprende lo profético. Por eso después sus maneras de honrar cambian. Porque yo honraré, dice el Señor, a los que me honran. Y a los que no, los tendré en poco. ¿Y cómo honramos? ¿Cómo sabemos cómo honrar si no vamos a las Escrituras? Entonces nosotros comenzamos a honrar esa figura profética y dice la Biblia que nosotros aperturamos un campo espiritual para recibir recompensa de profeta. ¿Cuál será la recompensa de un profeta? ¿Vieron? Y ahí ya nosotros comenzamos a saber quién es profeta y quién no. Juan dice que era profeta, Juan el Bautista. ¿Vieron? Ahora, naturalmente, ninguno quiere, todos quieren ser Juan, pero ninguno quiere que se le corte la cabeza y se le ponga una bandejita así. No quieren para tener poder. Entonces ahí se mueve. Y digo la iglesia, no es la iglesia esa. ¿Querés lo de Dios? ¿Estaremos dispuestos a que nuestra cabeza, espiritualmente hablando, esté en una bandeja? Pero la recompensa es de los profetas del Antiguo Testamento. No hay uno mayor que Juan. Y esa recompensa la dio el Señor. El Señor dijo de Juan. No se dijo a sí mismo, acá estoy Juan el Bautista. No, el Señor dijo de él lo que era. Porque él estaba a la altura de la circunstancia de lo que se le había concedido. Y se manejó con gozo en todo el ministerio. Y nosotros simplemente y terrenalmente podemos ver que el Señor en su llamado, él no acudió, pero sí que acudió. Porque Juan fue engendrado por una palabra. Se sostuvo por la palabra. Y en el ocaso, lo que lo iba
a sostener y lo que lo iba a transicionar era una palabra. Entonces Jesús le dijo, vayan y díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos oyen y a los pobres se les es anunciado las buenas nuevas de salvación. Esa fue la recompensa de Juan. Y seguramente él tiene un lugar privilegiado en otros lugares, en lugares celestiales, a los lugares en los que nosotros fuimos llamados. Pero para comprender todas estas cosas necesitamos iniciar un cambio, un reinicio, otra manera de percibir al Señor. Porque si no, realmente, hasta es aburrido el Evangelio, hermanos. Y no pongo al Evangelio yo en un lugar de aburrimiento. Se entienda lo que nosotros, como nosotros lo presentamos. El Evangelio de Dios es un Evangelio poderoso. Y la iglesia fue llamada a anunciar ese poder. Número 3 y último. Biblia de las Américas, Hebreos, capítulo 11, verso 5. Dice, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Antes de que la iglesia sea levantada, es una iglesia que tiene que dar testimonio de que agrada a Dios. Nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestro mover, nuestro caminar, ¿agrada a Dios? ¿Estamos evolucionando? ¿Estamos queriendo crecer en el agrado hacia el Señor? ¿O simplemente nos contentamos con una u otra cosa que podemos llegar a recibir en un culto, en una vida de cristianos que muchas veces es fría, es tibia? ¿O realmente queremos ser la iglesia que antes de que sea levantada, porque dice que Enoc fue levantado, y esto ya es el Nuevo Testamento, dio testimonio, caminó con él, que es intimidad, moverse en lo profético y agradar a Dios, con todo lo que eso implica? Y agradar a Dios, porque si no queda ahí superficial, queda abstracto. Agradar a Dios es servirle al Señor de todo corazón. De todo corazón. Porque dice, me buscaréis y me hallaréis cuando me busquen de todo corazón. No el domingo a las corridas. No quejándonos absolutamente de todo, porque la queja es anti-alabanza. No pensando más en las cosas terrenales que en lo que nos identifica como iglesia. No haciendo la vista gorda a situaciones que tenemos que arreglar en nuestra familia, con nuestros hijos. Lo que no está bien, no está bien. Y por lo menos yo no voy a juzgar eso. Porque claramente yo también tengo cosas que arreglar. Y que continuamente el Señor, porque el Señor nos ministra a todos. Ahora, ¿estoy dispuesto a que eso sea en el orden de Dios? Bueno, que sea lo que Dios quiera. Y eso requiere
de bajar al Jordán. De irnos en humillación delante del Señor. De hacer cosas que no necesariamente encajan en nuestras formas, en nuestra manera, en nuestro carácter. Pero yo lo hago en función de que el Señor se presente, de que el Señor esté delante nuestro, de que el Señor sea nuestro escudo, de hacer que por medio de esa humillación mi familia permanezca en la presencia de Dios. Infundir aliento a mis hijos para que sea el tiempo que les toque, que miren que hoy es difícil, peligroso, duro, malo. Yo puedo hacer ese muro de contención y que no tengan que ir a otros lugares, porque hay alguien en casa que se dispone a levantar la bandera de Cristo, sabiendo que Él tiene poder y que formamos parte de una iglesia poderosa, que Él dice que es gloriosa. Y eso requiere de quebranto, de salir de la altivez, porque justamente al que se humilla, el Señor lo levantará. Amén. El Señor nos está asistiendo, miren, de una forma sobrenatural. Sí que es el tiempo de agradar a Dios, pero evolucionando. Las cosas que están bien, buenísimo. Mantengámosla, afirmémosla, pero hay un montón de otras cosas que sí necesitan salirse. Pecados que continuamente como que van y vienen y están ahí, situaciones que no queremos soltar, maneras de conducirnos que no son apropiadas, ni son correctas, ni son íntegras. Pero viene la palabra a lavarnos, a limpiarnos, a purificarnos, a prepararnos como una asistencia, porque la iglesia lo necesita. Por eso queremos ser llenos del Espíritu Santo, porque no tenemos que ir de este lugar esperanzados, sabiendo que ha venido una nueva oportunidad. El Señor nos posiciona, nos dice, mira, subí un peldaño más, un escalón más. Y que tenga incidencia cuando nosotros decimos, vamos escalando peldaños. Que no sea simplemente porque queremos salir de una situación angustiosa que estamos viviendo en el orden terrenal, sino que entendamos que el Señor nos está llevando realmente a otro lugar, subiendo, sacándonos de lugares que en otro tiempo quizás fueron buenos, pero ya hoy es otro tiempo. Y nosotros tenemos que conocerlo. Dice, hermanos, no tienen que ignorar acerca de los asuntos espirituales. No los ignoren. Comiencen a ver qué es lo espiritual y caminen en esa esfera, porque esa es la habilitación para nosotros poder traspasar. Y como dice la Escritura, fue trasladado, pero fue trasladado por Dios. A veces nosotros ejercemos traslados, Mire, un ejemplo práctico es, por ejemplo, nosotros estamos acá escuchando palabra de Dios y muchas veces nuestra cabeza está en otro lugar. ¿Sí o no? Vamos a sincerarnos, hermano. Por lo que fuese, porque hay situaciones que nos acontecen y son loables y está bien. Pero ahí es donde nosotros tenemos que trabajar y proceder. Señor, vos me estás dando de un manantial, de una fuente donde yo puedo hacer que eso sea extirpado y recibir la promesa por sobre lo que me está aconteciendo. Que jamás será mayor lo que me está aconteciendo que lo que el Señor dice de mí. Y entonces, miren, ahí estamos siendo trasladados a otros lugares. Nuestro cuerpo está en este lugar, pero muchas veces nuestra mente y nuestro corazón está en otro. Y a veces yo se lo digo en un tinte de broma, pero muchas veces nosotros estamos acá y estamos riendo, no, estamos prestando atención a otra cosa, o estamos pensando en la comida. Realmente pasan esas cosas. O en las cuentas de mañana
Y eso es una batalla que está en la mente. Yo no digo que no tiene que suceder o que son pecadores porque acontece eso. No, de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que el Señor viene con un río profético y dice que todo el que se meta en ese río será sanado. Eso dice Apocalipsis. No es algo para utilizarlo como un eslogan. El río, métete en el río. No. La Escritura dice que hay un río que desciende del trono de Dios y todo el que se meta en ese río será sanado, será bañado, será inundado de lo que el Señor está haciendo. Porque Él viene con algo fresco. Amén. Ya voy terminando, Omar. Sí. Podemos adorar al Señor. Hay una referencia que no quería dejar pasar por alto. Y dice, Primera de Juan, capítulo 4, verso 20 y 21. Nosotros somos, o pretendemos ser, o estamos trabajando y esforzándonos por ser la iglesia que va a ser levantada por el Señor. Porque la iglesia es una sola. Muchas podrán ser las concubinas, pero una sola es la amada del Señor. Salgamos de los concubinatos en el orden espiritual y posicionémonos como la amada del Señor. La iglesia Filadelfia. Hemos hablado de que paralelamente en estos tiempos, como que van a la par lo que el Señor anunció en Apocalipsis sobre las 7 iglesias. Que está la iglesia de la Odisea, y la Odisea es gobierno del pueblo. O sea que las iglesias, o las congregaciones, mejor dicho, donde se ministre algo que al pueblo le guste, que está todo bien y que pastor copado. Él nos entiende. Nosotros le decimos lo que necesitamos y Él predica sobre eso para que nosotros estemos contentos, felices. Esa es la Odisea. Pero dice que también está Filadelfia. Que a pesar de que muchas veces tiene pocas fuerzas, porque está en el Señor, no puede ser vencida, porque guarda la palabra. Y Filadelfia es amor fraternal, es amor por los hermanos, es algo que nosotros no podemos perder. Miren, es tan fuerte la operación que hay de que nosotros seamos quitados de eso tan profundo que tiene amarnos entre hermanos, pero amarnos espiritualmente y proceder espiritualmente y saber que si alguien está mal, nosotros tenemos que ir y levantarlo con un espíritu de mansedumbre. No vaya a ser cosa que nosotros muchas veces estemos en esos lugares. ¿Y cómo será que queremos que actúen con nosotros? ¿Que nos pisoteen, que nos juzguen o que nos levanten? Miren, eso está latente, está todo el día, pero dice que la iglesia de Filadelfia mantuvo eso. Y el texto de Primera de Juan, que es una voz apostólica, Juan apóstol de Jesucristo, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame a su hermano. Amén. Con un amor espiritual. No está hablando de una juntada terrenal donde se manejan parámetros desde lo terrenal. Está hablando de un amor conforme el Señor. ¿Vieron? No con relaciones superficiales, donde nosotros no tenemos la madurez de ser exhortados, de recibir una palabra, de saber que tenemos que hacer lo que el Señor nos manda hacer. No manejarnos bajo falsas misericordias en donde, bueno, nosotros, quédate tranquilo, no pasa nada, si vos estás pecando, está todo bien, yo soy tu hermano y te amo, vení acá, yo te abrazo. No.
como soy tu hermano, como te amo también tengo, yo que estoy más firme, que estoy mejor, yo te tengo que decir que vos estás haciendo las cosas mal y que necesitas volverte al Señor, que no es como vos estás pensando, te estoy amando. Esos son los parámetros. No, que bueno, está todo bien porque somos hermanos. No, no está todo bien. ¿Saben qué extraordinario? Es que cuando de una fuente de agua viva vienen y te dicen, necesitas volverte al Señor. Si vos lo recibís naturalmente, te ofendés. Porque dices, ¿de qué me tratás? ¿Qué te crees vos? ¿Por qué no mirás vos tu vida antes de mirar la mía? El que contesta de esa forma y está recibiendo algo espiritual, en realidad ese es juzgador de otros y no ha evolucionado en juzgarse a sí mismo. Y nosotros tenemos cada día la posibilidad en la mesa del Señor de examinarnos a nosotros mismos y de tener la posibilidad de entender de qué manera yo agrado a Dios, de qué manera yo tengo mi devoción genuina al Señor, de qué manera yo discierno el cuerpo de Cristo. ¿Saben que nosotros asistiendo a la asamblea, asistiendo a la congregación, asistiendo a este lugar, estamos amando a nuestros hermanos? Entonces cuando venga el enemigo y meta ahí situaciones difíciles donde vos no querés venir a la iglesia porque todo está reducido a que no voy a la iglesia, ahora va a haber Dios que no me va a tener ahí. Vos estás cumpliendo una función. Como escribe ahí Filemón, que había situaciones de encarcelamiento, pero que él con el simple hecho de tener a su hermano al lado, operaba libertad. Hay funciones que nosotros tenemos. No es al azar que el Señor dice, yo me alegré, hay gozo con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Porque aún en lo natural es triste, amados, cuando alguien no viene a la iglesia. Por lo menos a mí digo, ¿qué será que le pasó? Y qué triste se pone mi corazón cuando le pregunto a alguno, ¿y lo viste a fulano de tal, sabes? Ah, no, ni idea. ¿A qué no vino? Entonces ahí es una alarma. Y si no vino, porque seguramente está en pecado. No necesariamente. Y cuando nosotros podemos hablar y amamos conforme el Señor y nos dice cuál es su situación y si está errado, nosotros con autoridad del Señor, no porque seamos más, decimos, no, mi amada, vos hiciste mal, porque la palabra de Dios dice esto. Nunca diga porque el pastor y la iglesia dice esto, porque usted se está desligando de su responsabilidad. Portate bien, porque viste que el pastor dijo que, como cuando en otros veces, mirá que le voy a decir a la policía, y todo, el chico creció creyendo de que la policía es mala. Entonces hay una generación que es irreverente delante de una investidura. Gato, gorra. Alguien se lo infundió. Nosotros tenemos que ser la generación que escucha la voz del Señor, como Samuel, que ministraba en la presencia de Dios. Pero hubo una madre que se lo entregó al Señor, lo consagró al Señor. Entonces le aperturó un campo profético para que toda su vida se maneje en esos lugares. Amemos con el amor del Señor, mis amados. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a adorar al Señor, que ya se está cumpliendo el horario. El libro de Génesis, hablando ahí de Enoc, de la iglesia. Yo tengo la Biblia Nácar Columna, que es una versión hermosa también.
Dice en Génesis en el 5:24, Enoc anduvo constantemente en la presencia del Señor y desapareció porque se lo llevó Dios. ¿Cómo debe andar la iglesia? Constantemente en la presencia del Señor. ¿Solamente acá en la reunión? No. Ahora cuando tenemos la posibilidad de hacer nuestras tareas en nuestras casas, en nuestros hogares, donde vamos, estamos en la presencia de Dios. Y no tiene que ver que estar en la presencia de Dios usted se tiene que manejar así. Y mira todo así, que nadie se me acerque porque estoy muy ungido y a ver si me toque se cae. Porque usted tiene al Señor. Y entonces donde usted va a la presencia de Dios. Y algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. Cuando usted dé un abrazo, porque muchas veces no va a ir diciendo, así dice el Señor, te va a cortar porque vos estás en pecado. A veces no necesariamente de esa forma, pero uno tiene que estar discerniendo. Porque muchas veces un abrazo, porque muchas veces escuchar, porque muchas veces es tanta la gloria que el Señor, por haber caminado, por haber profetizado, por haber agradado, es tanta la unción que portamos, porque dice que nosotros tenemos la unción. Vosotros tenéis la unción del Santo, dice. Amados, eso es poder, porque la unción es poder. La unción quebranta yugos. Entonces usted capaz que va a alguien que no conoce al Señor y no le va a decir, salí de Egipto porque estás atado, porque... No necesariamente. Habrá tiempo para eso. Pero si nosotros vamos con unción, si nuestra presencia marca algo, porque marca lo del Señor, y no necesariamente así, quizás vamos a ir con una sonrisa, quizás vamos a ir tolerando algunas cosas porque ellos necesitan acercarse al Señor. Y ese yugo va a ser quebrantado, porque dice que los yugos de Egipto fueron quebrantados a causa de la unción que había en la palabra. Entonces es tanta la unción que nosotros portamos, que los que nos oigan, que los que se acerquen a nosotros, algo tiene que suceder. Algo tiene que pasar. Para los de afuera, no, primeramente para los de adentro. Tiene que pasar. Nuestras situaciones tienen que cambiar. Mi situación como papá tiene que cambiar. Tengo que ser más espiritual. Tengo que estar más atento. Tengo que amar más a mi esposa. Porque eso es algo que al hombre evidentemente le cuesta. Necesita crecer y evolucionar. Por eso dice que el hombre ame a su esposa como Cristo a la iglesia. Y evidentemente la Biblia menciona ahí de que a la mujer no le cuesta tanto amar. Pastor, usted porque no conoce a... Pero quizás le cuesta sujetarse. Pero muchas veces esa sujeción no se da porque hay desórdenes y nosotros esperamos cosas de él. Siempre estamos esperando que el otro sea el que cambie, entonces yo voy a manejar los principios espirituales. Y estábamos los dos ahí, cambia vos y yo voy a hacer... No, yo quiero cambiar. Yo quiero que se establezca lo del Señor. Porque donde haya uno que haga prevalecer lo del Señor, hace que se encienda todo lo demás. Donde haya uno que se humilla, da la posibilidad a que el otro venga y todo sea levantado. Anduvo constantemente en la presencia de Dios y desapareció. Eso va a acontecer con la iglesia. Aleluya. Eso va a acontecer con la iglesia. Levanta tus manos al cielo, por favor, y recibí lo que el Señor te está diciendo. Te está infundiendo aliento, porque cada vez que nosotros anunciamos su venida, Él nos está dando aliento. Entonces nos está dando fuerzas para mantenernos en constancia, para que podamos tener las fuerzas que hubo en Enoc para caminar constantemente toda su vida con el Señor, para que cuando venga el tiempo del arrebatamiento,
de esa desaparición de la tierra, porque pronto la iglesia va a desaparecer. La iglesia no va a desaparecer de las congregaciones. Por eso hoy tiene que estar en la congregación de los santos. La iglesia no va a desaparecer del servicio. La iglesia tiene que estar sirviendo al Señor más que nunca. La iglesia no tiene que estar en división con la familia. La iglesia tiene que estar bajo el espíritu de Elías, que es un espíritu de reconciliación. Y estando atentos a decir, pará, queremos lo de Dios. Yo estoy haciendo mal en esto. Vos también estás haciendo mal en esto. No, y el otro día hay un reconocimiento. Y ahí los hijos están, y nos vamos reuniendo y decimos, pará, queremos lo de Dios. Porque pronto vamos a desaparecer. Porque pronto, que no desaparezcamos del Señor, pero para lo malo. Alejados del Señor, una vida ajena a Dios, que también es una desaparición. Sino que seamos de los que esperan al Señor, de los que esperan ser trasladados, pero de los que esperan ser trasladados por Dios. ¡Aleluya! A darle un aplauso al que vive. La iglesia, como en los tiempos de Enoc, será levantada, desaparecerá, será arrebatada, porque se la va a llevar Dios. ¡Aleluya! Que se cree canta iglesia. Te amo. Bendito Padre. Decirle esta tarde. Decirle con tus palabras, te amo, Señor, te amo, Señor, te amo, papito Dios, te adoramos, te exaltamos, tu nombre quiere nada. Todos, eso es, grandes y chicos adorando al Señor. Toda la familia, levanta tu voz, vamos.
mi salvación. Te amo. Dios de mi salvación.